en la fastuosa fiesta de compromiso de mi hermana Savannah. Ella me señaló y le dijo a su prometido con desdén: «Esta es Luna, la chef fracasada de la familia». Luego se acercó y me susurró al oído con veneno: «Tuviste que pedirle dinero a mamá para ese vestido barato. No sabía que la cuenta de toda esta fiesta la estaba pagando yo. Yo soy Luna Benz, tengo 29 años, y en la fastuosa fiesta de compromiso de mi hermana Savannah». Ella me señaló y le dijo a su prometido con desdén: «Esta es Luna, la chef fracasada de la familia». Luego se acercó y me susurró al oído, con veneno: «¿Tuviste que pedirle dinero a mamá para ese vestido barato? No sabía que la cuenta de toda esta fiesta la estaba pagando yo, pero esa revelación tendría que esperar. Primero, tenía que sobrevivir la noche». Carter y yo estábamos bajo el toldo de Liyel, tomando una profunda bocanada de aire para fortalecernos, mientras mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. El familiar era humo a lavanda y romero. Del pequeño jardín cuidado junto a la entrada, un detalle en el diseño que yo había insistido poco ayudaba a calmar mis nervios. Este era mi territorio, mi creación. Pero esa noche me sentía una intrusa en mi propio reino que empujé las pesadas puertas de roble. Su peso era un consuelo familiar. Adentro, las suaves notas de un clair de lune flotaban desde un gran piano. La cálida luz dorada de los candelabros de cristal iluminaba mesas cubiertas con impecables manteles blancos. Era exactamente como lo había imaginado, un oasis de elegancia. Sobria en el corazón de Los Ángeles, Julien, Mile al gerente, se acercó con su impecable traje. Sus ojos brillaban con cálida sinceridad y respeto. Abrió la boca, la palabra chef ya formándose en sus labios, pero una mirada rápida y sutil mía lo detuvo. Entendió al instante, su máscara profesional volvió a su lugar, su tono se volvió formal. Casi distante, la fiesta Benz. «Es por aquí», dijo, su voz perfectamente neutral, me guió más allá del murmullo bajo de comensales elegantes, cuyas conversaciones eran interrumpidas por el tintinear de copas. Me condujo a la mejor mesa del lugar, una cabina semiprivada con vista panorámica a las luces de la ciudad. Ahí estaban ellos, mi familia, sentados como realeza. Ya juzgando el mundo desde su trono, Chan, mi padre Richard Benz, levantó la vista de su teléfono, un dispositivo que parecía quirúrgicamente pegado a su mano. Ofreció un leve y despectivo asentimiento antes de volver a la pantalla luminosa. Mi presencia era una simple nota al pie en su noche de fusiones y adquisiciones. Mi madre Eleanor me regaló una de sus impecables sonrisas de sociedad, una obra maestra de la ingeniería cosmética. Pero sus ojos, fríos y evaluadores, decían la verdad. Me examinaron de pies a cabeza, deteniéndose una fracción de segundo en mi sencillo vestido negro, y una casi imperceptible arruga apareció en su ceño. «Vaya, Luna, querida», dijo. Su voz un dulce y escalofriante desprecio. «Estaba tan preocupada porque no llegaras. El tráfico de ese lado de la ciudad debe haber sido terrible». Ese lado de la ciudad era mi pequeño y funcional apartamento en Koreatown, un mundo aparte de su mansión en Beverly Hills. Mi hermano Carter, el prodigio de los fondos de cobertura, ni siquiera levantó la vista. Estaba completamente concentrado en algún gráfico en su propio dispositivo. Siempre se había sentido avergonzado por mi elección de carrera, como si trabajar con mis manos manchara el nombre de la familia. Y luego estaba Savannah, la estrella de la noche, radiante en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta anual. Se levantó y me envolvió en un abrazo rígido y aireado. El olor penetrante de sushi en el número 5 era asfixiante. Se apartó con una sonrisa amplia y depredadora. «Qué bueno que viniste», exclamó. Lo suficientemente fuerte para que su prometido Preston escuchara claro. «Estaba tan preocupada de que no encontraras un lugar decente para cambiarte, Chan». El golpe fue agudo y preciso. Un anuncio público de mi supuesta pobreza. No dije nada, una habilidad que había perfeccionado durante toda una vida de pequeños y crueles cortes. Preston, un hombre arrogante vestido con un traje Tom Ford, me miró con la curiosidad casual que se reserva a un mueble extraño. «Cariño, no me has presentado a tu hermana», dijo. Savannah soltó una risa áspera, un sonido desprovisto de verdadera alegría. «Oh, cielo, esta es Luna», pronunció, alargando la presentación para maximizar el efecto. «La chef fracasada de la familia». Dijo la palabra chef como si fuera algo desagradable, algo que se encuentra pegado a la suela del zapato. Luego, acercándose, bajó la voz a un siseo venenoso, su aliento una ola caliente de champán contra mi oído. «¿Tuviste que pedirle dinero a mamá para ese vestido barato? No te preocupes. El hermano de Preston está pagando la cuenta esta noche, así que siéntete libre de comer todo lo que quieras». Me quedé en silencio. Sentía mi corazón siendo apretado por una mano invisible, el familiar dolor de ser inútil a sus ojos, extendiéndose por mi pecho. Pero al encontrar mi propio reflejo en la superficie pulida de una copa de agua,
Vi que el dolor en mis ojos ya empezaba a cristalizarse. Se estaba endureciendo en algo frío, algo afilado, algo como hielo. Camarero, dijo uno de mi propio personal. Colocando un menú encuadernado en cuero frente a mí, pasé mis dedos sobre el logo en relieve de Liyel, mi logo. El peso en mis manos era una contranarrativa silenciosa a sus insultos. Era real. Era mío. No saben, pensé, mientras una calma fría se asentaba en mí. No saben que cada plato que están a punto de criticar, cada ingrediente que van a difamar, lleva un pedazo de mi alma, que comience la función. El vaso pesado y frío de mi copa de vino se sentía como un ancla al presente, pero mi mente ya se había alejado lejos, de regreso a la cavernosa mansión Benz en Beverly Hills. Era una casa, pero nunca un hogar. Era un conjunto de reinos separados y enfrentados, cada uno gobernado con mano de hierro. La gran sala, una extensión estéril de mármol italiano y arte abstracto imponente. Era el escenario de mi madre, un lugar para actuaciones donde ella organizaba sus meticulosamente planeados té benéficos para otras mujeres con demasiado tiempo, demasiado dinero y nada de propósito. Ellas sorbían el gré en tazas de porcelana y discutían galas benéficas, sus risas resonando vacías bajo los altos techos, la biblioteca, revestida en oscuro y majestuoso cerezo, y con olor a cuero viejo y caros puros de mi padre, era su reino indiscutido. Esta era una fortaleza de poder, un lugar donde negociaba acuerdos inmobiliarios multimillonarios que moldeaban el skyline de Los Ángeles. Su voz, un retumbo autoritario y bajo, era el único sonido que se atrevía a desafiar el silencio sepulcral de la sala. Luego estaba la sala de música. Un espacio brillante y soleado que alojaba un Steinway y un piano de cola grandiosos. Ese reino pertenecía exclusivamente a Sabena. El aire allí siempre estaba lleno del sonido de su concierto meticulosamente practicado, técnicamente impecable y absolutamente desprovisto de alma. Y mi mundo estaba abajo, en la cocina. Era un vasto espacio profesional, con encimeras de acero inoxidable y una formidable estufa de 8 quemadores. Un lugar donde ninguno de mi familia jamás entraba. Para ellos era el nivel de servicio. La sala de máquinas, un lugar de trabajo, no de ocio sofisticado. Era territorio del personal contratado y, por tanto, un lugar para ser ignorado, una fuente de vergüenza no dicha, pero para mí era un santuario, el único lugar en toda esa mansión vacía que se sentía como un hogar. Era el reino de Dolores, nuestra amable y dulce empleada doméstica, que había llegado de México años antes de que yo naciera. Mis recuerdos de infancia no eran de viajes de esquí a Aspen, ni de veranos perezosos en los Hamptons como los de Sabena. Mis recuerdos eran instantáneas sensoriales capturadas y preservadas en aquella cocina del sótano, el cálido y picante aroma de las galletas de jengibre de Dolores horneándose en el horno industrial. Un olor que significaba seguridad y confort, el aroma limpio y penetrante del cilantro y la lima fresca, mientras ella me enseñaba el secreto del cerdo cocido a fuego lento de su madre, sus manos ajadas, moviéndose con una gracia y amor heredados. Su inglés con acento suave fue la banda sonora de mi juventud. Un idioma de auténtico consuelo y cuidado incondicional, después de un largo y agotador día en una escuela privada, donde me sentía una impostora entre la verdadera élite. Ella era la única que me miraba a los ojos y preguntaba, Rey, ¿cómo te fue ahí, querida? Y ella era la única que realmente quería saber la respuesta. Tenía 14 años cuando probé por primera vez la amarga y completa verdad de la espectacular indiferencia de mi familia. Había volcado todo mi ser en una sola creación. Un pastel de chiffon de naranja California Sunshine. Pasé semanas en la biblioteca, no en la de mi padre, sino en la pública, estudiando libros de cocina, experimentando con proporciones, ajustando niveles de azúcar, quedándome despierta hasta altas horas de la madrugada. Con los dedos perpetuamente manchados de ralladura de naranja, gané el primer lugar en el concurso de repostería del condado de Los Ángeles. Recuerdo estar de pie en ese pequeño y endeble escenario en el salón comunitario. La tela barata y satinada de la cinta azul, un símbolo de supremo honor, contra mi pecho. El trofeo de plástico chillón se sentía como oro sólido y pesado en mis manos temblorosas. Mis ojos, llenos de esperanza, escudriñaban el mar de padres orgullosos y radiantes en la audiencia, buscando desesperadamente, tontamente, un solo rostro familiar. No estaban allí. Más tarde, a través de un comentario casual y despectivo del asistente de mi madre, supe que mis padres habían estado en una subasta de arte de Sabena esa noche. Una clase privada de vestidos, una subasta y un caballo, eso era lo que valía para ellos mi victoria, mi pasión. Mi alma vertida en un pastel. Pero alguien si vino. De olores. Ese turno había terminado horas antes, pero había tomado 2 autobuses de la ciudad, bajo la lluvia gris y persistente, solo para estar allí. Me encontró sentada sola en las frías y duras gradas. Mucho después de que la ceremonia había terminado y el salón se había vaciado.
No dijo mucho, no hacía falta. Simplemente me envolvió en su cálido y reconfortante abrazo. Su viejo delantal aún olía débilmente a lejía y dulce canela. En su mano, sostenía una única rosa perfecta, una que había cortado furtivamente del premio jardín de rosas de mi madre. Meticulosamente cuidado. Aquella noche lloré en sus brazos. No por la tristeza de haber sido olvidada, sino por la abrumadora gratitud que sacudía mi alma por haber sido vista. Llegué a casa y tiré el trofeo al fondo de mi closet. Y ni un solo miembro de mi familia me preguntó por él. La herida definitiva y definitoria, la que marcó el rumbo del resto de mi vida, llegó cuando tenía 18 años. Recibí mi carta de aceptación al Instituto Culinario de América, el CIA, la escuela culinaria más prestigiosa y venerada del país. Mis manos temblaban mientras entraba en la biblioteca de mi padre. La carta apretada como una escritura sagrada. Una validación de todo lo que era. Richard Benz revisaba un montón de planos, un grueso cigarro humeaba en un cenicero de cristal a su lado. No levantó la vista mientras yo comenzaba a explicarle. Mi voz llena de una esperanza tan frágil, que parecía que podía romperse en millones de pedazos. Me interrumpió. Finalmente levantó la mirada, y sus ojos eran tan fríos y duros como el granito pulido de su escritorio. Luna dijo con voz plana y absolutamente definitiva, los Benz no somos sirvientes. Somos los que somos servidos. Cocinar, movió la mano con desdén, como espantando una mosca molesta. La cocina es para la servidumbre, para gente como Dolores. Tú asistirás a UCLA. Estudiarás una carrera en negocios. Eso es el final de esta discusión. La crueldad me robó el aliento. No era solo el rechazo brutal y directo de mi sueño, sino la manera casual y despiadada en que equiparaba mi pasión con el trabajo de un sirviente, lumpándome con la mujer que más amaba y respetaba en el mundo como si fuéramos una y la misma, la servidumbre. Una cicatriz se grabó en mi corazón ese día, un recordatorio permanente de mi lugar asignado en la jerarquía de la familia Benz. Yo estaba, y siempre estaría bajo un parpadeo. El doloroso recuerdo se disolvía, sus bordes afilados se suavizaban al concentrarme en el presente. Estaba de nuevo en Liyel, el murmullo del restaurante era un bajo y reconfortante zumbido a mi alrededor. Miré la copa de Cabernet Sauvignon profundo frente a mí, su color como sangre y terciopelo, rico y complejo. Y mi padre tenía razón en una cosa. Cocinar es para servir. Y esa noche le daría una lección que nunca olvidaría. La noche en que salí de esa mansión, las palabras finales de mi padre resonaron en el amplio vestíbulo: si sales por esa puerta, no esperes ni un solo centavo. No esperé, salí con una maleta, mis pequeños ahorros y una determinación tan dura y fría como el mármol del suelo que dejaba atrás. Los siguientes 5 años fueron un torbellino de fuego, sudor y lágrimas. Me sumergí en el brutal e implacable mundo de las cocinas profesionales. Comenzando desde el escalón más bajo en el renombrado pero notoriamente difícil restaurante del chef Antoine. Él era un tirano, un dictador culinario, que gobernaba su cocina como un campo de batalla. Jornadas de 18 horas eran la norma, el calor abrasador de los hornos era un asalto constante. El aire estaba lleno del estrépito de ollas y sartenes, el ritmo implacable del cuchillo cortando y las explosivas maldiciones del chef Antoine con su marcado acento francés. Mis brazos se convirtieron en un mapa de mi educación, un caótico tapiz de quemaduras frescas sobre el plateado desvanecido de las antiguas. Mis manos, antes suaves, se endurecieron y callosearon. Vivía en un pequeño y sofocante estudio en Koreatown. El olor punzante y siempre presente del kimchi fermentado del restaurante de abajo impregnaba todas mis pertenencias, un contrapunto irónico y constante a los delicados sabores que soñaba crear. No había dinero para un auto. El autobús de la ciudad era mi chofer. Mi dieta consistía principalmente en pan barato y mantequilla de maní. Cada dólar ahorrado destinado a lo esencial, un juego de cuchillos japoneses afilados como navajas, libros de cocina caros y algún que otro curso de cata de vinos que realmente no podía permitirme, pero sabía que necesitaba. El agotamiento era mi compañero constante. Me dormía en el viaje de regreso en el autobús con la cabeza ladeada contra la ventana sucia, soñando no con descanso, sino con nuevas recetas. Combinaciones de sabores que nadie había probado antes. Hubo una noche, aproximadamente al año de empezar, en la que casi me rompí. Tenía fiebre alta, una quemadura reciente en el antebrazo, palpitaba con vida propia. Me sentía pequeña, completamente sola y enterrada bajo el peso de mis decisiones. En un momento de debilidad, un desesperado e infantil anhelo de consuelo, llamé a casa a mi madre, Eleanor. Contestó. Al escuchar mi voz ronca y débil, no preguntó si estaba bien, no preguntó si necesitaba algo. En cambio, suspiró, una larga y dramática exhalación de lástima y satisfacción. Oh, mi pobre niña querida, comenzó, su voz resumando falsa simpatía. Verás, te lo dije, ese mundo allá afuera no es para ti, es demasiado duro. Solo vuelve a casa, Luna.
Pide perdón a tu padre. Hablaré con la señora Henderson. Su hijo, el doctor otorrinolaringólogo, acaba de finalizar su divorcio. Es un hombre muy bueno. Ya no tendrás que trabajar más. Las palabras, destinadas a sonar como un salvavidas, se sentían como una soga al cuello. La oferta no era un rescate, sino un borrón. Quería borrar mi lucha, mi ambición, toda mi identidad y reemplazarla con un buen partido. Ella veía mi pasión no como una vocación, sino como una fase sucia y desagradable que debía superar. En ese único y escalofriante momento, cualquier esperanza tonta que me quedara de que algún día pudieran entenderme, que algún día pudieran estar orgullosos, se extinguió para siempre. Entonces comprendí que mi familia nunca sería un puerto seguro, solo era una jaula dorada de la que finalmente había escapado. Colgué el teléfono y nunca llamé de nuevo. El punto de inflexión, el primer verdadero destello de luz, llegó después de 18 meses agotadores. 18 meses de trabajo, incansable, de ser destruida y reconstruida una y otra vez. El chef Antoine me convocó a su pequeña oficina desordenada. Él, el famoso y severo francés que rara vez daba cumplidos, señaló con un dedo severo un plato sobre su escritorio. Era mi creación. Vieiras selladas con una delicada salsa cremosa de azafrán. Lo había preparado para la comida del personal. Un pequeño acto de rebelión creativa, y él lo había probado. Tomó su tenedor, dio otro pequeño bocado y cerró los ojos por un largo momento. Masticó despacio, pensativo. Luego abrió los ojos y me miró directamente con un destello de algo inescrutable en su mirada. Stone dijo, su voz ronca, baja y resonante. Esto tiene alma. Dejó las palabras suspendidas en el aire por un momento, la máxima alabanza que un chef podía recibir de él. Luego hizo un gesto desdeñoso hacia la cocina. Mañana eres su chef y segunda al mando. El ascenso fue un cambio sísmico. Una validación que iba mucho más allá de un nuevo título o un aumento. Lo necesitaba desesperadamente. Fue la primera vez en años que me sentí realmente vista, reconocida, no por mi apellido ni por mi potencial como esposa de alguien, sino por lo único que era pura e innegablemente mío, mi talento de esa noche. Después del servicio, estuve de pie en el oscuro y sucio callejón detrás del restaurante, recostada contra la fría pared de ladrillos, rodeada de contenedores de basura, y lloré. No lágrimas de tristeza o cansancio, sino de un profundo y desgarrador alivio. Era la liberación emocional de un logro ganado, de una victoria obtenida, finalmente reconocida por la única persona cuyo respeto había luchado tanto por ganar. Lo había logrado sola, pensé, secándome las lágrimas con el dorso de mi mano áspera. No estaba realmente sola. Estaba en ese oscuro callejón no porque estuviera sola, sino porque finalmente estaba procesando que no lo estaba. Mi camino, ese que mi familia había desestimado como una cruzada solitaria y tonta, no había sido en realidad solitario, mientras la familia en la que nací solo ofrecía un catálogo de desprecios y una serie de ultimátums. Yo había construido, sin darme cuenta, otra familia, forjada en el calor de los fuegos de la cocina y unida por una feroz lealtad tácita, una familia elegida por mí. El chef Antoine era su patriarca severo y exigente. Más que un jefe, era la figura paterna profesional que el mío se negó a ser. Mi padre veía mi pasión como una carga social, una mancha en el impoluto apellido Vance. Pero el chef Antoine, con sus ojos cansados del mundo, la veía tal como era, un potencial bruto y sin pulir. Sus métodos eran brutalmente honestos. Nunca olvidaré la vez que probó un risotto que había preparado para una mesa VIP. Su rostro se oscureció. Declaró que estaba medio minuto crudo y con un movimiento rápido y aterrador lanzó el plato entero de porcelana al contenedor de basura industrial, donde se hizo añicos con un estruendoso ruido. La humillación me invadió, el rostro me ardía frente a todo el personal de cocina. Pensé que me despedirían. Pero más tarde esa noche, mucho después de que todos se hubieran ido y la cocina estuviera en silencio, me encontró limpiando silenciosamente mi estación. No se disculpó. Esa no era su manera. En cambio, se sentó en un taburete de metal. Tomó un puñado de arroz arborio crudo de la despensa y pasó la siguiente hora enseñándome a sentir el momento exacto en que un grano está perfectamente al dente, simplemente rodándolo entre el pulgar y el índice. Una receta es un mapa, no un destino, dijo, con una voz más suave que nunca antes la había escuchado. No cocinas con las manos, Luna, cocinas con el corazón y la mente. Ellos te dirán cuando está listo. Me enseñó sobre la disciplina férrea, sobre la religión de la precisión al segundo y sobre un respeto absoluto inquebrantable por los ingredientes mismos. Fue él quien, al ver que mi talento comenzaba a superar los límites de su cocina, me prestó el dinero para un curso avanzado de gastronomía molecular. No hubo papeleo, ni intereses, ni contrato, solo un apretón de manos firme y un tosco "No me decepciones".
Fue un gesto de fe que mi propio padre nunca había sido capaz de mostrar, y luego estaba Julien, mi cómplice. Mi hermano de armas. Empezó como cocinero de línea junto a mí. Otro, joven chef ambicioso con fuego en el pecho, soñando con algo más grande. Nuestra amistad no se forjó con cócteles ni en clubes de campo, sino en las agotadoras trincheras de las horas pico de la cena. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para ir al mercado de agricultores de Santa Mónica en su vieja camioneta, peleando con otros chefs por los ratimos más frescos de rúcula silvestre y los tomates heirloom maduros al sol. Sobrevivimos a dobles turnos extenuantes alimentados solo por adrenalina y café barato quemado. Recuerdo que nos sentábamos en cajas de leche volteadas en ese mismo callejón trasero, agotados y doloridos, compartiendo el último trozo de una baguette dura y una sola botella de agua, esbozando nuestro restaurante soñado en una servilleta manchada de grasa. Él creyó en la visión de Liyel antes de que fuera más que una fantasía. Fue quien se quedó despierto conmigo noches enteras. Durante semanas, encorvado sobre la mesa de mi pequeño apartamento, ayudándome a escribir el plan de negocios, diseñar el menú y buscar ubicaciones asequibles, era el hermano que Carter, con su fría indiferencia y ambiciones de Wall Street, nunca pudo ser. La pieza final de esta familia elegida, el catalizador que convirtió el sueño en realidad, fue un hombre llamado señor Miller, un inversor retirado en tecnología y cliente habitual silencioso del restaurante del chef Antoine. Era un hombre observador que siempre cenaba solo en la mesa de la esquina. Una noche probó un plato en el que había puesto mi alma, un bacalao negro glaseado con miso que había pasado meses perfeccionando. Al final de su comida, pidió ver al chef que lo había preparado. Recuerdo salir a su mesa, el corazón latiendo con fuerza, nerviosa y sudando bajo las luces calientes. Mi delantal blanco manchado con jugo de remolacha y quién sabe qué más. Para mi completa sorpresa, el señor Miller, un hombre de considerable riqueza e influencia, se levantó al acercarme. Fue un simple gesto de respeto que nunca me habían brindado en mi propia casa. Me estrechó la mano con firmeza, su agarre sorprendentemente fuerte. Joven, dijo, con ojos amables pero intensamente inteligentes, viendo más allá de mi delantal manchado y mi agotamiento. He comido por todo el mundo. Tu comida no solo sabe bien, cuenta una historia. No invierto en comida, invierto en artistas. Hizo una pausa, dejando la palabra suspendida en el aire, un contraste claro y hermoso con el veredicto condenatorio de mi padre. Tun declaró, con voz llena de convicción, eres una artista. Llámame cuando estés lista para construir tu propio imperio. Esa palabra, artista, resonó en mi mente, ahora como un cálido y validante zumbido. Era la forma más alta de elogio, un reconocimiento del alma que yo vertía en mi trabajo. Esa misma alma que mi familia se negaba a ver. Sentí una oleada de profunda gratitud hacia esos hombres, el maestro exigente, el hermano leal, el creyente, perspicaz que me había visto cuando mi propia familia eligió hacerse ciega. Luego el recuerdo se desvaneció y la amarga realidad del presente volvió con fuerza. Estaba en mi mesa en Liyel, un lugar construido sobre su fe inquebrantable en mí, frente a mí. Mi familia real miraba el primer plato que había enviado, un delicado tarte de vieiras Hokkaido con caviar y una ligera niebla de yuzu. Mi hermana Sabena fruncía el ceño con un desdén teatral. Mi madre sacudía la cabeza, con una expresión de lástima cortés e insoportable. No artista, pensé, una sonrisa amarga rozando mis labios, mientras observaba su cansada actuación de desprecio. Para ellos, yo solo era la servidumbre. La obra continuó y me convertí en espectadora silenciosa de mi propia ejecución. Llegó el primer plato, llevado con la gracia silenciosa y práctica de mi personal bien entrenado. Era uno de los platos emblemáticos de Liyel, delicado tarte de vieiras Hokkaido coronado con una perla brillante de caviar oetra, todo descansando en un lecho frío de fragante niebla de yuzu. Era un plato simple y a la vez increíblemente complejo. Un equilibrio de texturas y sabores que me había tomado meses perfeccionar. Sabena lo pinchó con la punta de su tenedor de plata como si fuera una forma de vida extraña y potencialmente hostil. Frunció el ceño en una actuación perfecta de desagrado. Oh, Dios, está crudo, anunció, su voz resonando a través de la mesa. Luna, ¿sigues con esas cosas raras? Realmente no creo que esto combine bien con Don Perignon. Mi madre Eleanor, siempre el coro de apoyo, asintió con acuerdo. Tiene razón. Querida, es un poco aventurado. Un clásico cóctel de camarones habría sido mucho más elegante, ¿no crees? Un clásico cóctel de camarones. El básico de todos los clubes de campo sin alma y salones de banquetes de hoteles en Estados Unidos. No tenían idea de que el plato que despreciaban había sido elogiado por un crítico de la revista Food and Wine como una sublime sinfonía del mar. No dije nada, simplemente tomé un sorbo lento y deliberado de mi agua.
el líquido frío sin apagar el fuego que comenzaba a arder en mi interior. Los observé empujar las delicadas vieiras alrededor de sus platos, sin tocarlas. El plato principal fue el siguiente. Era mi obra maestra, el plato que había captado la atención del señor Miller. Bacalao negro de Alaska cocido a fuego lento durante 48 horas hasta quedar imposible de resistir. Servido con un glaseado de miso y naranja sanguina sobre una cama, de espárragos blancos y delgados. La piel estaba crujiente a la perfección, un contrapunto crocante a la carne mantequillosa y tierna debajo. Preston, el prometido, hizo un espectáculo al cortar su porción. Dio un bocado. Masticó con una expresión exageradamente pensativa, y luego dejó caer dramáticamente el tenedor y el cuchillo sobre su plato con un suave ruido. Miró alrededor de la mesa con una sonrisa arrogante, como si hubiera descubierto un fallo fundamental en el universo. Disculpen, llamó, chasqueando los dedos para atraer la atención del camarero. Un gesto tan arrogante y despectivo que me hizo apretar la mandíbula. El camarero, un joven llamado Ben, se apresuró hacia él. Parece que hay un error, dijo Preston en voz alta. Este pescado está crudo, sigue crudo por dentro. Por favor, llévenslo de vuelta y que el chef lo cocine bien. Ben pareció horrorizado. Sus ojos se desplazaron hacia mí en una silenciosa apelación al pánico. Le di un casi imperceptible asentimiento. Mi rostro una máscara inexpresiva. Con reluctancia, tomó el plato. Entonces mi padre, que hasta ese momento había estado en silencio, finalmente suspiró, un sonido cargado de decepción. Me miró, no con ira, pero con una especie de lástima cansada que era infinitamente peor. Luna. No entiendo por qué gastarías tu dinero en un lugar que ni siquiera sabe cocinar bien un pedazo de pescado. Es un desperdicio. Una ola furiosa y ardiente de rabia me invadió, tan potente que casi me mareó. Apreté el tallo de mi copa de vino. Mis nudillos se pusieron blancos. Había trabajado jornadas de 18 horas por esto. Tenía cicatrices en mis brazos por esto. Había vertido 5 años de mi vida, mi propia alma, para aprender a cocinar ese pedazo de pescado perfectamente. Y ellos, en su ignorancia feliz y aislada, lo desestimaban todo en un solo aliento. Forcé la rabia hacia abajo, comprimiéndola en un diamante y frío y duro en mi pecho. Durante toda la comida, la conversación volvía implacablemente a un tema central. Mi supuesto fracaso. Las preguntas sobre dinero eran incesantes, disfrazadas de una preocupación casual y amorosa. Este lugar debe ser terriblemente caro, Luna, decía mi madre, con los ojos muy abiertos. Fingiendo preocupación. Apuesto a que ese trabajo, en cualquier cafetería donde estés, ni siquiera cubre una botella de agua. Aquí intervino Carter, su única y primera contribución a la conversación. Su voz cargada con la crueldad casual de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por una cuenta en su vida. Savannah, por supuesto, dio los golpes finales. Debes haber gastado todos tus ahorros en esto, ¿verdad, hermana? Preguntó con una voz enfermizamente dulce. No te preocupes. Preston cubrirá tu parte. Es lo mínimo que podemos hacer. Cada pregunta era un dardo cuidadosamente apuntado, cada comentario un nuevo giro del cuchillo. Reforzaban la narrativa que habían escrito para mí. Luna, la pobre fracasada que lucha, la oveja negra. El caso de Caridad que patéticamente intenta disfrazarse en un mundo al que no pertenece. No tenían ni idea de mi realidad ni deseo alguno de entenderla. Estaban felices en la pequeña caja que habían construido para mí. Cuando Ben regresó con el pescado recocido, un plato fresco, idéntico y perfectamente cocinado que yo había pedido en cocina. Preston aún lo lisqueó con sospecha antes de dignarse a comerlo. La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con uno de mis cuchillos japoneses. Los había observado, los había escuchado, los había soportado, y cada palabra condescendiente, cada mirada despectiva, era como un cuchillo romo cerrando mi alma. No solo criticaban comida. Pisoteaban 5 años de mi sudor, mi sangre, mis lágrimas. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has puesto tu corazón y alma en algo? Un proyecto, una obra de arte, un jardín. Solo para que sea casualmente desestimado o ridiculizado por las mismas personas cuya aprobación una vez anhelaste. Es un dolor peor que el odio. Es el dolor aplastante del desprecio absoluto y total. En ese momento supe que era suficiente. Esta obra necesitaba un acto final. Llegó el postre. La última pieza de teatro comestible, una esfera perfecta de chocolate oscuro que brillaba bajo las luces suaves. El camarero comenzó a verter un chorro de salsa caliente de caramelo sobre la cima. Y la esfera se derritió dramáticamente, revelando un corazón de sorbete de coco y frambuesas frescas anidadas en su interior. Fue un momento mágico, de deleite culinario. En ese instante, Savannah decidió arruinarlo. Ni siquiera lo probó. Simplemente dejó su tenedor con un clic seco contra la porcelana y su rostro se contrajo. Las lágrimas aparecieron, brillando en sus ojos, mientras se volvía hacia Preston. Preston, ya no puedo soportar esto más, dijo entrecortada, con la voz cargada de un dolor fingido.
Hicimos todo lo posible para tener una noche perfecta, para celebrar y ella la arruinó. Solo vino para hacernos sentir incómodos. ¿Está celosa de mi felicidad? Ninguna cabeza en la mesa dejó de girar para mirarme. Un jurado de 4 entregando un veredicto rápido y silencioso. Culpable. El rostro de mi padre era una nube tormentosa de furia. Golpeó la mesa con la mano, justo lo suficiente para hacer saltar los cubiertos. Luna gruñó con voz baja y peligrosa: mira lo que le has hecho a tu hermana. Pide perdón ahora. Me quedé en silencio, con la mirada fija en la impecable actuación de Savena. Era una maestra en su arte, convirtiendo su fragilidad en arma con la destreza de una actriz experimentada. Mi madre se inclinó sobre la mesa y agarró mi mano. Su agarre sorprendentemente fuerte, los anillos de diamantes, clavándose en mi piel. Luna, por favor, para allá, rogó, su voz un susurro teatral. Sé que la vida ha sido difícil para ti, pero tener celos de tu propia hermana es simplemente inapropiado. Deberías estar feliz por ella. Solo pide perdón a Savena y a Preston, cariño. Por mí, no arruines esta noche tan importante. Preston, aprovechando su momento para ser el valiente protector, rodeó con su brazo los temblorosos hombros de Savena. Me miró, su rostro una máscara de lástima condescendiente. Sí, Luna, Savena tiene razón. Si no podías permitirte un lugar como este, solo deberías haberlo dicho para que hubiéramos ido a un sitio más apropiado para ti. No había necesidad de montar este espectáculo solo para llamar la atención, mujer. Y eso fue todo. La gota final. La que provoca la inundación. Sus palabras apropiado para ti y llamar la atención no me hirieron con un aguijón, sino con el estruendoso clangor de una puerta de prisión cerrándose de golpe. Intentaban enterrarme de nuevo en la pequeña y patética caja que habían diseñado para mí hace años. La caja marcada con etiquetas como fracasada, oveja negra. Una calma extraña y aterradora me invadió. El nudo de ira y dolor en mi estómago no desapareció, pero se solidificó, transformándose de un remolino ardiente en algo frío y pesado, como un bloque de granito. Con lentitud y deliberación, doblé la servilleta de lino y la coloqué en la mesa junto a mi plato. Levanté la cabeza y los miré a cada uno por uno. Enfrenté la furiosa mirada de mi padre, los ojos suplicantes de mi madre, la indiferencia aburrida de mi hermano y el rostro triunfante y surcado de lágrimas de Savena. Los años de dolor aprendido desaparecieron de mi expresión, reemplazados por una compostura glacial tan extraña que hasta a mí misma me sorprendió. Vi el destello de confusión en sus ojos. Esperaban lágrimas, esperaban una escena. Ni tú ni yo les dimos ninguna de las dos. Mi voz, cuando llegó, no gritó. Fue clara e incluso resonó a través de la mesa con una claridad inquietante. ¿Llamar la atención? Repetí esas palabras, sintiéndolas extrañas en mi lengua, que es lo apropiado. Una pequeña sonrisa sin humor tocó mis labios, una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Mis ojos eran hielo. Tienen razón, dije, barriendo sus rostros atónitos con la mirada. Este lugar realmente no es apropiado para ustedes. Las palabras crípticas quedaron suspendidas en el aire, densas con significados no dichos. La confusión en sus rostros se profundizó, transformándose en una aprensión cansada. La dinámica había cambiado. El equilibrio de poder se inclinaba en un eje invisible. Vi la mirada de Julian al otro lado de la habitación. Le di la señal que habíamos ensayado, un solo asentimiento decisivo. Ahora pensé, este momento de desafío, esta fría y dura resolución asentándose en mis huesos. No fue una erupción espontánea de emoción, sino una detonación calculada. Los cimientos para toda esta noche, para este preciso momento de rendición de cuentas, se habían establecido esa misma mañana en el tranquilo y controlado murmullo de mi cocina. Antes de que comenzara el caos del servicio, el recuerdo era nítido y cristalino. Estaba en el refrigerador de cámaras inspeccionando una nueva entrega de delicados hongos morilles terrosos, cuya estructura única en panal era prueba de su calidad. Sostenía uno entre mis dedos, planeando un nuevo especial. Julian estaba a mi lado, con su libreta en mano, el aire frío empañándonos. Vienen esta noche, dije, con voz baja y uniforme. Un marcado contraste con el nervioso revoloteo en mi estómago. ¿Y cuál es el guión, chef?, preguntó Julian, su expresión seria, su lealtad inquebrantable. Conocía a mi familia solo por las historias fragmentadas y dolorosas que había compartido a lo largo de los años durante las limpiezas nocturnas. Sabía los fantasmas que iba a enfrentar. El guión es que no soy nadie, respondí, encontrando su mirada. Mis propios ojos, reflejando el acero frío de los estantes a nuestro alrededor. Solo una invitada más, la hija que lucha, la que tomó la decisión equivocada. Quiero que tú y todo el personal me traten así. Sin atención especial, sin diferencias. Nada que revele el juego. Hice una pausa para enfatizar el siguiente punto crítico, pero la comida y el servicio deben
Ser absolutamente impecables, tan impecables que sus críticas inevitables se vuelvan absurdas. Quiero que la ignorancia de ellos sea la estrella del espectáculo, no mi cocina. Julien asintió lentamente, con un destello de comprensión sombría en sus ojos. ¿Sabía que ya no se trataba de comida, la cuenta?, preguntó, anticipando. El siguiente movimiento, 9000, dije, un brillo frío y duro entrando en mis ojos. Solo la ridículamente cara selección de vinos que tanto les gusta. Que vean el total. Que crean que me están haciendo un enorme favor al cubrir generosamente mis gustos caros en alcohol. Que se sientan magnánimos. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones. Julien, asegúrate de que la reserva del señor Miller sea en la mesa 12. La que tiene una vista clara y sin obstrucciones hacia nuestra mesa. Quiero que tenga un buen asiento para la función. Y mi arma secreta esa noche no era la rabia, aunque tenía de sobra. Ni siquiera era la venganza. Aunque una parte de mí la deseaba, mi arma era la simple e incuestionable verdad servida en una serie de platos de porcelana impecables. Eran los años de sacrificio destilados en una salsa. Perfecta era el conocimiento enciclopédico de mi oficio, la búsqueda obsesiva e implacable de la perfección. Mi poder no estaba en mi cuenta bancaria, aunque ahora fuera considerable, sino en la piel perfectamente sellada y crujiente del bacalao negro. Estaba en el delicado y etéreo equilibrio de la niebla de yuzu. Estaba en las docenas de reseñas elogiosas y brillantes de Los Angeles Times, The New York Times y NAS Trevale, enmarcadas discretamente pero con intención en el pasillo privado que conducía a los baños. Mi arma definitiva era el contraste rotundo e innegable entre sus pequeñas y amargas palabras y el fuerte, resonante coro de elogios del resto del mundo culinario. Cada insulto mezquino que lanzaban, cada crítica ignorante, no disminuía mi trabajo. Solo servía para iluminar brillantemente su propia profunda y voluntaria falta de gusto. Creían estar juzgándome, pero solo se estaban exponiendo a sí mismos. Capa por patética capa, había pasado 5 largos y duros años preparándome para este momento, no por despecho, sino por una profunda y urgente necesidad de probar mi valía a la única persona cuya opinión importaba ya, yo misma. No necesitaba mentir, ni adornar, ni discutir. Solo necesitaba preparar el escenario y dejar que la realidad hablara por sí misma. Y ahora, mientras estaba sentada en la mesa, todas las piezas estaban perfectamente en su lugar. El telón se alzaba para el acto final y explosivo. Mi único y decisivo asentimiento a Julien fue la señal. Lo observé moverse con su profesional y ensayada gracia hacia nuestra mesa. En su mano llevaba una elegante carpeta negra de cuero. El instrumento del ajuste de cuentas. Se acercó directamente a Preston, no a mí, manteniendo la charada cuidadosamente construida hasta el final. Mis ojos se desviaron por un segundo hacia la mesa 12. El señor Miller estaba allí, observando en silencio. Con una copa de vino tinto en la mano, Julien le había dado instrucciones esa mañana. No estaba allí para intervenir o rescatarme, estaba presente como un testigo silencioso. Un poderoso y discreto testimonio de la verdad de mi éxito. Su mera presencia en la sala era una confirmación sutil pero potente del mundo que ahora habitaba, un mundo que mi familia ni siquiera podía empezar a comprender. Cada pieza en el tablero de ajedrez estaba exactamente donde yo la había colocado: el rey autocomplaciente, la reina manipuladora, el caballero arrogante, el obispo cómplice, todos atrapados felizmente en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando, y yo, el peón que habían sacrificado tan descuidadamente años atrás, había cruzado lentamente el tablero para convertirme en reina. Julien presentó la carpeta con la cuenta Preston. El aire estaba cargado con una palpable anticipación que solo yo parecía sentir. Mi familia se relajaba ahora, bañándose en el falso resplandor de su percibida victoria sobre mi estado taciturno y celoso. Sabena susurraba con mi madre, probablemente planeando el mapa de asientos para su boda. Un mundo donde yo estaría sentada en la mesa más alejada e insignificante. Mi padre ya estaba revisando sus correos electrónicos de nuevo, su deber como padre para la noche cumplido. Preston tomó la cuenta con una expresión arrogante y posesiva en el rostro. Alcanzó su billetera con movimientos ostentosos y lentos. Listo para realizar el gran gesto magnánimo de pagar la cuenta, estaba preparado para sacar su reluciente tarjeta American Express Centurion negra, el símbolo supremo del estatus que tanto anhelaba. Abrió la carpeta de cuero. Veamos esto, murmuró con voz cargada de condescendencia, lo suficientemente alta para que yo lo escuchara. John Preston miró la cuenta dentro de la elegante carpeta de cuero. Su expresión arrogante y satisfecha se fue tornando lentamente en una de genuina confusión. Frunció el ceño profundamente y parpadeó, leyendo nuevamente la única línea elegante de texto. Como si las palabras pudieran reorganizarse para tener sentido para él. Finalmente levantó la mirada y agitó una mano condescendiente hacia Julien, su irritación palpable.
Oyen llamó, su voz aguda y resonante en el restaurante en silencio. Aquí hay un error, uno grande golpeó la cuenta con un dedo bien cuidado. Esto solo lista el vino. El Don Perignon. ¿Dónde está? ¿El cargo por la comida, por nuestra cena? Estamos hablando de miles de dólares en comida aquí. Miró alrededor de la mesa, buscando validación para este error atroz por parte del restaurante. Un gran señor, señalando una falla en su ladrón Julien. Un pilar de compostura profesional. Permaneció perfectamente tranquilo. No hay ningún error, señor, dijo con voz calmada, clara y totalmente profesional. La cena ha sido cubierta. Preston soltó una corta y despectiva carcajada, haciendo un gesto desdeñoso hacia mí con un movimiento de barbilla, ni siquiera dignándose a mirarme. ¿Cubierta por quién? Se burló, seguro que no por ella. En el aire se sintió una chispa, el mundo pareció ralentizarse. Este era el momento, la señal. Julien giró ligeramente el cuerpo, un cambio sutil pero sísmico en su lealtad. Dirigió toda su respetuosa atención hacia mí por primera vez en toda la noche, ignorando a los demás en la mesa como si hubieran dejado de existir. Señorita Vance, dijo. Su voz ahora llena de calidez y deferencia que había estado suprimiendo. Toda la noche. ¿Hay algún problema que pueda resolver para usted? Solo pregunto porque su reunión con los inversionistas de Tokio está programada para comenzar en 15 minutos. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, un vacío pesado y repentino que succionó todo el aire de la sala. Cada murmullo ambiental, cada tintineo de cubiertos en las mesas vecinas, cada nota distante del piano pareció cesar. 4 pares de ojos, los ojos de mi familia, se giraron para mirarme. Abiertos en una incrédula y colectiva estupefacción casi. Podía oír los engranajes rechinar en sus cabezas, luchando por procesar esos nuevos datos imposibles. Señorita Vance, inversionistas. Tokio, las palabras no encajaban en la narrativa que habían construido tan cuidadosamente para mí. Este era ahora mi escenario. El reflector era mío. Lentamente, con intención, me puse de pie. Mis movimientos eran fluidos y sin prisa. Bajé la mano y alicé el frente de mi sencillo vestido negro. El mismo vestido que mi hermana había llamado barato apenas una hora antes, y que ahora se sentía como una armadura, una declaración de confianza silenciosa. En el silencio atónito de la sala ya no parecía simple, parecía poderoso en su elegante minimalismo. Dejé que mi mirada recorriera sus rostros congelados y boquiabiertos, saboreando su conmoción compartida como un fino vino añejo. Un vino de añada que había esperado mucho tiempo para probar. Bienvenidos a Liyel, dije, con voz baja pero resonante en el denso silencio expectante, cada palabra cayendo con el peso final y claro de un mazo de juez. Les pido disculpas por la molestia, debería haber sido más sincera desde el principio. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera, dejándolos revolverse en su confusión hasta que fue casi insoportable. Por primera vez, sostuve la mirada de mi padre. No miraba su teléfono, me miraba a mí con una expresión caótica de sorpresa y un horror desgarrador que iba despertando. Soy Luna Vance, declaré con voz firme, fuerte y resonante con la autoridad que había ganado, chef ejecutiva y única propietaria de este restaurante. El único sonido que siguió fue el agudo y estruendoso choque de una copa de vino, resbalando de los dedos sin nervios de mi madre y estrellándose contra el suelo del vino tinto. La misma añada que tanto habían disfrutado, se derramó sobre el inmaculado mármol italiano como una herida fresca y acusadora. Tú. Nos mentiste, tartamudeó Eleanor, llevando la mano al pecho, su rostro una máscara de pálido y teatral shock. Oh no, respondí. Mi voz fría y limpia como un fragmento de hielo. Simplemente oculté la verdad. Realicé un experimento. Quería ver, después de 5 largos años, cómo me trataría mi propia familia si creyera que todavía era un fracaso. Ahora, dije, dejando que mis ojos recorrieran sus rostros atónitos como una científica observando sus resultados. Tengo mi respuesta. Volteé mi completa atención hacia mi hermana, que me miraba como si le hubiera brotado una segunda cabeza. Saben, dije, con voz peligrosamente suave, cortando sus palabras. Encontraste el tarte de Vieiras crudo y raro. La revista Bon Appetit, en su reportaje del mes pasado, lo llamó una genialidad. Quizá tengas un título en Derecho de Stanford, cariño. Pero me temo que tu paladar está trágicamente y decepcionantemente subdesarrollado. Sabena se estremeció como si le hubiera dado una bofetada, y un leve rubor subió por su cuello. Luego dirigí mi mirada a Preston, que parecía estar intentando tragarse una piedra. Ya no era el arrogante macho alfa, ahora solo era un hombre pequeño con un traje caro, repentinamente fuera de su profundidad. Tú, Preston, continué con la comisura de la boca, moviéndose en una sonrisa que no tenía calidez. Solo triunfo, devolviste mi bacalao negro, de Alaska, alegando que estaba crudo. Es fascinante, dije inclinándome ligeramente, bajando la voz a un susurro conspiratorio.
porque justo la semana pasada el chef Gordon Ramsay tuiteó a sus 10 millones de seguidores que volaría a Los Ángeles solo para volver a comer ese mismo plato. Su rostro pasó de pálido a un rojo manchado y mortificado. Abrió la boca. Luego cerró la boca de nuevo, sin emitir ningún sonido. Le enderecé mi espalda, un poste de acero. Los años de sentirme pequeña e invisible en su presencia, de encogerme para encajar en sus expectativas, habían desaparecido, se habían quemado. Con el fuego purificador de este momento perfecto, me sentí como si midiera 3 metros. Durante tanto tiempo, su opinión sobre mí había sido el sol alrededor del cual giraba mi triste pequeño mundo. Había anhelado su aprobación, una sola migaja de validación desde su mesa. Ahora, su sorpresa y vergüenza no significaban para mí más que el polvo que bailaba a la luz del candelabro. Era una victoria hueca, vacía en cierto sentido, pero victoria al fin. El poder que habían tenido sobre mí durante 29 largos años había sido un fantasma, un espectro en mi propia mente, y finalmente, benditamente, había encendido las luces. Mi hermano Carter, por primera vez en toda la noche, había dejado el teléfono. Su boca estaba ligeramente abierta, y su habitual máscara de superioridad intelectual aburrida había desaparecido por completo. Reemplazada por puro y sin adulterar asombro, finalmente me estaba viendo. Todos ellos finalmente me estaban viendo. No como la oveja negra, ni como la hija decepcionante, ni como el caso de Caridad, sino como una fuerza que habían subestimado completamente. Un poder que no podían controlar, mientras miraba los restos de su arrogancia. Las ilusiones rotas esparcidas a su alrededor como los vidrios hechos trizas a los pies de mi madre. El silencio se extendió denso y sofocante. La obra había terminado. Yo había pronunciado la línea final. Cuando les di la espalda, un simple gesto final de desdén, la reunión con los inversionistas de Tokio era real. Mi futuro me esperaba. No tenía más tiempo que perder con los fantasmas de mi pasado. Di un solo paso, lista para alejarme sin mirar atrás. Luna, espera. La voz era la de mi padre. Estaba tensa, desconocida, despojada totalmente de su habitual y atronadora autoridad. Por primera vez en tanto como podía recordar, contenía un rastro de algo real, algo que, para mi sorpresa, sonaba casi a desesperación, la voz de mi padre, despojada de su útil y resonante confianza. Me detuvo en seco. Luna, espera, me giré lentamente para enfrentarle. El patriarca furioso y despectivo había desaparecido. En su lugar había un hombre desconcertado e inseguro, con los ojos muy abiertos por una confusión que no podía ocultar. La dinámica de poder había sido invertida de tal manera que parecía perdido. Inseguro de su siguiente movimiento, Lunan comenzó de nuevo, tropezando con las palabras. Necesitamos hablar sobre este negocio. Es impresionante. Tengo conexiones, puedo ayudarte a expandirte. Podemos franquiciar. Le levanté la mano. Un gesto simple que lo silenció al instante. Miré directamente a sus ojos y, por primera vez, él no apartó la mirada. ¿Me puedes ayudar?, pregunté, con voz despojada de ira, llena solo de una tranquila y triste claridad. Hace 5 años, cuando estaba desesperada por ayuda. Cuando una sola palabra de aliento tuya habría significado el mundo para mí. ¿Qué dijiste? No esperé respuesta. Dijiste que no esperara ni un solo centavo. Dejaste tu posición perfectamente clara, padre. Así que déjame dejar la mía clara ahora. No necesito más tu dinero. Y ciertamente no necesito tus consejos. Mi madre se adelantó, nerviosa, las manos temblorosas. Luna, querida, lo siento mucho. No tenía idea, no teníamos idea. Siempre he estado tan orgullosa de ti. Escapó de mis labios una risa seca y sin humor. ¿Orgullosa?, pregunté, negando lentamente con la cabeza. Seamos honestas, madre, ¿estás orgullosa de mi éxito o simplemente estás aliviada de que ya no sea el fracaso que tanto temías? El orgullo es celebrar el camino, no solo presentarse en el desfile de la victoria. Las dos cosas no son lo mismo. La expresión de mi madre se cayó. La verdad de mis palabras había dado en el blanco. Fue el turno de Preston. Se había recompuesto, y se había puesto una sonrisa pulida y apologética en el rostro. Avanzó extendiendo la mano como si fuéramos socios de negocios. Luna, lo siento de verdad profundamente. Estuve completamente fuera de lugar. Tu talento es simplemente asombroso. ¿Deberíamos hablar? Creo que mi firma podría ayudarte mucho. Miré su mano extendida hasta que, incómodo, la bajó. Déjame ahorrarte el problema, Preston, dije, mi voz cortando su adulador discurso. No estás arrepentido por insultarme. Solo lamentas haber insultado a alguien que resultó ser útil. Hay una diferencia. Le dirigí una mirada despectiva. Gracias por la oferta, pero como regla no me asocio con gente que no puede distinguir entre un pescado perfectamente cocinado y uno crudo. Eso habla de una falta de discernimiento. Finalmente me volví hacia Savannah, que seguía sentada, con la cabeza baja y mirando sus manos en el regazo. Las lágrimas triunfantes habían desaparecido.
reemplazadas por lo que parecía una vergüenza genuina. No se atrevía a mirarme, dije, y para mi sorpresa, mi voz se suavizó un poco. El veneno había desaparecido, sustituido por una especie de final cansado. Nunca dejes que nadie, ni papá, ni mamá, ni él, hice un gesto vago hacia Preston, ni nadie. Defina tu valor. Aprende eso ahora y serás más feliz. La lección de esta noche no era solo para mí. Los miré una última vez a ese extraño y roto cuarteto de personas que compartían mi sangre pero no mi corazón. La ira finalmente se había disipado, dejando atrás un vasto y tranquilo vacío. No sentía triunfo, sino una profunda sensación de liberación, las pesadas cadenas de sus expectativas, de mi desesperada necesidad de su aprobación. Finalmente se habían oxidado y caído. Era libre, no construí este lugar para obtener su aprobación, dije, hablándoles a todos y a la versión más joven de mí que lloraba en un callejón. No hice nada de esto por ustedes. Lo hice porque lo amo. Lo hice porque es quien soy. Miré a Savannah otra vez. Estaré en tu boda, y si quieres. Mi regalo para ti, Preston, será una cena privada para la familia aquí en Liyel. Vi un destello de esperanza en los ojos de mi madre y rápidamente lo apagué, pero esta vez añadí, con voz firme y clara, vendrán como mis invitados y vendrán con respeto. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejándolos sentados entre las ruinas de su propia arrogancia. No miré atrás. Julien me esperaba junto a la puerta del comedor privado, con una pequeña y orgullosa sonrisa en el rostro. Están esperando por ti, chef, dijo en voz baja. Tomé una profunda respiración, expulsando la imagen de mi familia de mi mente. El peso había desaparecido, el aire en mis pulmones se sentía limpio y nuevo. Un capítulo había cerrado, otro estaba comenzando. Han pasado 6 meses desde esa noche. Las secuelas se han asentado hace tiempo y una paz tranquila y constante ha tomado su lugar. Estoy sentada en mi oficina en Liyel. Un espacio sereno con una gran ventana que da al jardín de hierbas que planté yo misma. El sol de la tarde entra, iluminando el polvo que danza en el aire. Sobre mi escritorio, frente a mí, está el manuscrito de mi primer libro de cocina. El título en la portada dice, La cocina de mi madre. Es un título con un significado doble y silencioso, que es solo para mí. La madre del título no es Eleanor Benz, la mujer que me dio a luz pero que nunca me conoció. Es Dolores, la mujer que realmente me crió, la madre espiritual que nutrió mi alma. Paso a la primera página, la página de dedicatoria. Y con un bolígrafo cargado de tinta negra, escribo las palabras que he guardado en mi corazón durante años. Para Dolores, quien me enseñó que el alma de un plato no viene del precio de sus ingredientes, sino del amor en las manos que lo crean. Y para cualquiera que alguna vez se haya sentido más en casa en la cocina que en la sala. Cumplí mi promesa, Savannah. Su boda se celebró según lo planeado. Aunque la actitud de Preston era notablemente más contenida, organicé una cena privada y elegante para la familia inmediata en Liyel una semana antes de la ceremonia. No hubo insultos esta vez, ni comentarios condescendientes. El ambiente estaba cargado de una tensión incómoda y no expresada, pero bajo ella había un frágil destello de algo nuevo. Esperanza. Quizás después del postre, Savannah se acercó, silenciosamente, y me susurró un simple y sincero: Lo siento, Luna, por todo. No fue una varita mágica que borrara años de dolor, pero fue un comienzo. Nuestra relación nunca será perfecta, pero ha comenzado de nuevo, esta vez sobre una nueva base de verdad y, lo más difícil, respeto mutuo. A veces viene al restaurante sin avisar, no como una Benz exigiendo la mejor mesa, sino simplemente como una hermana menor que viene a ver a su hermana mayor. Mis padres no han venido. Y he aprendido a estar bien con eso. He aceptado que algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. El perdón no es olvidar, es liberarse del peso de esperar una disculpa que nunca llegará. Y esta noche, el restaurante está vibrante, es un sábado ocupado, la noche más concurrida de la semana. Ya no estoy en mi oficina, estoy en el corazón de la cocina, mi cocina. Vistiendo mi impecable chaqueta blanca de chef, la caótica sinfonía de sonidos me rodea, el agudo y rítmico corte de los cuchillos sobre tablas de madera, el chisporroteo ardiente del pescado al tocar la sartén caliente, el coro de voces llamando órdenes y confirmándolas. Sí, chef. Orden lista. Bacalao negro 1, risotto. Esto no es ruido para mí, es la música de mi vida. Observo a los jóvenes chefs apasionados en la línea. Sus rostros sonrojados por el calor y la concentración, sus movimientos un torbellino de energía enfocada. Veo el mismo fuego en sus ojos que ardió en los míos hace tantos años. Veo a una joven, no mayor que yo cuando empecé, colocando cuidadosamente un plato. El ceño fruncido por la intensa concentración, me acerco, pruebo una gota de su salsa y sugiero una pizca más de sal naciente agradecida, con una mirada de respeto en sus ojos. En ese momento comprendo que es el verdadero éxito.
No es la estrella Michelin que ahora adorna nuestra entrada. Aunque estoy orgullosa de ella, no son las reseñas brillantes ni las portadas de revistas. Esos son solo subproductos. El verdadero éxito, la victoria más profunda, fue el coraje de elegir mi propio camino, de vivir una vida auténticamente mía. Incluso cuando eso significaba alejarme de todo lo que había conocido. Es la alegría, silenciosa de encontrar una familia en los lugares más inesperados. Es la alquimia de convertir las cicatrices del pasado, no en amargura, sino en una fuente de fuerza y empatía, un manantial del cual puedo crear belleza. Me encontré, no cuando el mundo finalmente decidió aprobarme, sino en el largo, solitario y arduo camino de aprobarme a mí misma. Y eso he aprendido. Es el éxito más delicioso de todos. Gracias por escuchar mi historia. El camino no fue fácil. Pero encontrar el coraje para definir mi propio valor fue la mejor receta que jamás creé. Quizá tú tengas una historia similar, un momento en que te elegiste a ti mismo por encima de las expectativas de los demás. Me encantaría leerla en los comentarios abajo. Las historias importan. Nos recuerdan que no estamos solos. Si te gustó esto, por favor considera suscribirte a nuestro canal Chosen Revenge para más historias reales que empoderan e inspiran. Hasta la próxima, sé fiel a ti mismo.